La transformación de los Estados Unidos en la potencia que hoy conocemos no ocurrió de la noche a la mañana, ni gracias a una casualidad del destino. Fue condicionada por muchas altas y bajas a lo largo de su historia, pero sin duda la crisis de 1907 marcó un duro golpe en su camino a lo que hoy consideramos como el país más poderoso del mundo. Este hombre de aquí es John Pierpont Morgan, uno de los banqueros más influyentes y poderosos de la época que fue capaz de salvar la economía de todo Estados Unidos. Muchos lo admiraban por su habilidad para gestionar crisis y por su capacidad para consolidar grandes imperios industriales, pero otros lo odiaban por la concentración de poder económico que generaba, lo que aumentaba las desigualdades en la sociedad estadounidense. Te explico. John Pierpont Morgan nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut, en una familia de clase alta. Su padre, Junius Spencer Morgan, fue un prominente banquero, lo que le permitió a Morgan acceder a una excelente educación. Estudió en la Universidad de Göttingen en Alemania, donde se graduó en 1857, y luego trabajó en el banco de su padre en Londres, lo que le permitió aprender los entresijos del mundo financiero. En 1857, Morgan regresó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en el banco Drexel, Morgan & Co. junto con Anthony J. Drexel, un prominente banquero de Filadelfia. En 1871, Morgan asumió el control de la firma, que se convirtió en J.P. Morgan & Co., el banco que llevaría su nombre y sería la base de su imperio financiero. Morgan se destacó no solo por sus habilidades bancarias, sino también por su capacidad para reorganizar empresas y fusionar compañías. A través de su influencia, ayudó a consolidar muchas industrias clave, como la de ferrocarriles, acero y electricidad. En 1901, facilitó la fusión de varias empresas de acero para crear US Steel, el primer conglomerado industrial multimillonario de la historia, con Andrew Carnegie y Charles M. Schwab. A lo largo de su carrera, Morgan también jugó un papel clave en la creación de otras grandes empresas, como General Electric y AT&T. Ahora bien, ¿pero qué sucedió con la economía estadounidense en 1919? ¿Cómo este banquero fue capaz de salvar la economía de todo un país? Hoy, en Mente y Moneda responderemos preguntas como estas. Déjame explicarlo de manera simple. En 1907, Estados Unidos experimentó una grave crisis financiera conocida como el Pánico de 1907. La crisis de 1907 fue el resultado de una serie de factores estructurales y de mala gestión financiera que convergieron en un colapso sistémico. Como la falta de regulación bancaria, que en ese entonces era un sistema fragmentado, sin una autoridad central que supervisara o regulara adecuadamente las actividades bancarias. Había bancos comerciales que operaban con poca supervisión y sin requisitos de reserva estrictos, lo que les permitió tomar riesgos excesivos, sin garantizar la estabilidad de sus operaciones. Al igual que en otras crisis financieras, la especulación fue un factor clave. En la primera parte de 1907, se produjo una burbuja especulativa en el mercado de acciones, particularmente en el sector ferroviario. Los especuladores estaban invirtiendo en empresas sin considerar adecuadamente los riesgos asociados, lo que creó una vulnerabilidad estructural en el sistema financiero. Y por si fuera poco, los mercados de crédito eran inestables, ya que había una falta de liquidez y una creciente dependencia de las entidades bancarias y financieras que actuaban como prestamistas de última instancia. Los bancos prestaban más dinero del que realmente tenían en reserva, lo que provocó una presión continua sobre la solvencia del sistema. Pero la cereza del pastel fue la quiebra de importantes instituciones y empresas financieras como el Banco de Knickerbocker Trust en octubre de 1907, este fue uno de los principales catalizadores de la crisis. El Knickerbocker Trust Company era uno de los bancos más grandes de Nueva York en esa época. Cuando se extendió el rumor de que este banco estaba en problemas financieros debido a malas inversiones, los depositantes comenzaron a retirar su dinero en masa, lo que generó una corrida bancaria. Este evento desató una reacción en cadena en otras instituciones financieras, creando una atmósfera de pánico. La crisis comenzó de manera moderada, pero rápidamente se intensificó cuando los rumores sobre la insolvencia de varios bancos comenzaron a propagarse. Esto llevó a los ciudadanos a realizar retiradas masivas de sus depósitos, lo que puso en evidencia la fragilidad de los bancos de la época, que operaban con reservas limitadas. La falta de confianza en los bancos llevó a una severa contracción del crédito, lo que a su vez afectó a las empresas que necesitaban financiamiento para operar. Muchas compañías comenzaron a enfrentarse a dificultades para pagar a sus proveedores o mantener sus operaciones en marcha. A pesar de la magnitud de la crisis, no hubo un banco central o una institución gubernamental que pudiera intervenir para estabilizar la economía. Fue entonces cuando J.P. Morgan, uno de los banqueros más poderosos de la época en ese momento, entró en escena. En lugar de esperar que el gobierno interviniera, lo que en ese momento no parecía probable, Morgan decidió actuar por su cuenta. Su primer paso fue convocar a los principales banqueros y financieros de Wall Street, reuniéndolos en su oficina en Nueva York. Morgan era la figura más respetada en el sector, y su habilidad para coordinar a otros banqueros fue fundamental para organizar una respuesta colectiva a la crisis. Entonces comenzó a movilizar grandes cantidades de dinero privado de otros banqueros y entidades financieras.
reunió alrededor de $25 millones, lo cual era una suma colosal para la época, fue capaz de lograr un esfuerzo conjunto para proporcionar liquidez a los bancos en problemas. Este préstamo conjunto fue utilizado para evitar la quiebra de varias instituciones clave que, sin la intervención de Morgan, podrían haber caído por completo. Además, se encargó personalmente de negociar con los bancos más pequeños y de garantizar que los bancos en dificultades no colapsaran, utilizando su influencia para asegurar la estabilidad del sistema. En paralelo, también asumió la responsabilidad de intervenir directamente en los casos más problemáticos. Un ejemplo claro de esto fue su papel en la reorganización del Knickerbocker Trust, que estaba al borde de la quiebra. Morgan se encargó de negociar con los líderes del banco y con otros actores del mercado para evitar que su colapso arrastrara a otros bancos. Esta tarea fue extremadamente delicada, pues si el Knickerbocker Trust hubiera caído, la desconfianza en el sistema bancario se habría extendido rápidamente, lo que podría haber desencadenado una crisis aún mayor. Aunque el Knickerbocker Trust no logró sobrevivir, la intervención de Morgan ayudó a prevenir una caída aún más extensa de otras instituciones. Además de intervenir con las entidades financieras, J.P. Morgan también utilizó su influencia para apaciguar el pánico del público. En un momento crítico de la crisis, la confianza en los bancos era extremadamente baja y los ciudadanos corrían a retirar su dinero de los depósitos. Morgan, con su autoridad y respeto en Wall Street, logró convencer a otros banqueros de actuar conjuntamente, lo que ayudó a restaurar algo de calma en el mercado. Un aspecto significativo de la intervención de Morgan fue su capacidad para mantener la cohesión entre los banqueros y evitar que el pánico se extendiera. Mientras otros intentaban salvar sus propios intereses, Morgan actuó como un mediador central, priorizando la estabilidad económica general sobre los intereses individuales. Este liderazgo fue vital para coordinar esfuerzos y evitar que la crisis fuera más devastadora. El impacto de la intervención de Morgan fue inmediato. Gracias a sus esfuerzos, la crisis fue contenida en gran medida, y el sistema financiero estadounidense logró evitar un colapso total. Aunque algunos bancos y empresas quebraron durante el proceso, el daño se limitó y la economía no cayó en una recesión aún más profunda. Sin embargo, la crisis dejó claro que el sistema financiero de Estados Unidos era vulnerable y carecía de mecanismos adecuados para gestionar situaciones de pánico. El legado de la intervención de Morgan durante la crisis de 1907 fue profundo. A pesar de que logró evitar una depresión completa, la crisis puso en evidencia las deficiencias del sistema bancario. Lo que llevó a una reflexión sobre la necesidad de una autoridad central que pudiera actuar en tiempos de crisis. En respuesta a estas lecciones, en 1913 se creó la Reserva Federal. Una institución que tendría la capacidad de actuar como prestamista de última instancia y garantizar la estabilidad del sistema financiero estadounidense en situaciones de emergencia. El legado de Morgan es vasto y multifacético, abarcando desde la creación de poderosos conglomerados industriales hasta la transformación del sistema financiero mundial. Como uno de los banqueros más influyentes de la historia, Morgan dejó una huella indeleble en el panorama económico de su tiempo y mucho más allá. Morgan fue fundamental en la consolidación de industrias enteras en los Estados Unidos. A través de su firma, J.P. Morgan & Co., ayudó a fusionar y consolidar compañías en sectores cruciales como el acero, los ferrocarriles y la electricidad. La creación de U.S. Steel en 1901, unificando varias compañías de acero bajo un solo conglomerado, fue uno de sus logros más notables y representó la consolidación de un poder industrial sin precedentes. Este proceso de consolidación contribuyó a la industrialización de Estados Unidos y al crecimiento de grandes corporaciones multinacionales. La firma bancaria que Morgan fundó, J.P. Morgan & Co., sigue siendo uno de los bancos más poderosos y prestigiosos del mundo. A través de una serie de fusiones y adquisiciones, la institución ha evolucionado hasta convertirse en J.P. Morgan Chase & Co., un gigante bancario global. Su influencia perdura no solo en la práctica bancaria, sino también en el legado de liderazgo empresarial que definió la evolución del sistema financiero moderno. Por esto fue el banquero que salvó la economía de Estados Unidos. Porque demostró la necesidad urgente de una institución centralizada que pudiera gestionar las crisis bancarias y proporcionar estabilidad al sistema financiero. Morgan falleció el 31 de marzo de 1913 a los 75 años en su hogar de Rocky Hill, en Connecticut. Su muerte fue causada por una insuficiencia cardíaca que se había ido agravando con el tiempo, debido en parte a sus años de estrés y agotamiento emocional. Su fallecimiento marcó el final de una era en el poder financiero de Estados Unidos.